Como parte del Plan de Conservación de la Red Carretera Federal, en noviembre del 2024 comenzó la primera etapa del programa Bachetón con la repavimentación de 44.120 kilómetros de longitud en los 32 estados del país, con una inversión de 4.000 millones de pesos y la generación de 8.500 empleos directos e indirectos. Por lo que a finales de marzo del 2025, dicho programa logró dar mantenimiento oportuno a 42.818 kilómetros para atender a 281.300 baches, lo que equivale a 202.900 toneladas de mezcla asfáltica y 1.260.000 metros cuadrados, en donde se han utilizado 2.385 equipos de trabajo, 335 cuadrillas en operación y 2.427 trabajadores. Cabe recordar que el programa de conservación en la red de carreteras federales se efectúa a través de dos vertientes: la conservación rutinaria, que incluye el programa Bachetón, y la conservación periódica, que comenzó en diciembre del 2024 para terminar en mayo del 2025, a través de 28 frentes de trabajo con 2.760 empleos para la realización de fresado y la instalación de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor a lo largo de 688 kilómetros. Al mismo tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional está rehabilitando 17 carreteras federales y 181 caminos rurales y alimentadores con un total de 1.325 kilómetros de longitud y una inversión total de 5.000 millones de pesos, cuyas obras se realizan principalmente en Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Veracruz, los cuales fueron afectados al realizar los traslados de materiales para la construcción del Tren Maya. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SICT Guerrero, concluyó los trabajos de conservación rutinaria Bachetón en 326.89 kilómetros de la carretera Chilpancingo-Acatlán de Osorio, acciones que se realizaron desde el 2 de enero del 2025 y se concluyeron el 15 de marzo de este mismo año. Seguimos trabajando en las vías que conectan al país por tu seguridad. El programa Bachetón también contempla trabajos de alto impacto. Este centro SICT Durango realiza trabajos de fresado y extensión de carpeta asfáltica para el mejoramiento de superficie de rodamiento, realizados en el tramo límite de los estados Zacatecas-Durango, carretera Zacatecas-Durango, de los kilómetros 253 al 262, para darle mayor durabilidad y tiempo de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo las instrucciones de nuestro secretario, el maestro Jesús Antonio Esteban Medina, el día de hoy venimos a supervisar los trabajos correspondientes al Programa Nacional Bachetón. Estamos aquí en la carretera federal número 15 Tepic-Mazatlán, en donde estamos llevando a cabo los trabajos de renivelaciones en estas zonas donde, como ustedes pueden observar, ya la carpeta asfáltica se encontraba muy deteriorada y bueno, lo que se requería era hacer trabajos que pudieran absorber todas esas deformaciones que se observan para poder garantizar una superficie de rodamiento mayormente uniforme, que sea más cómoda y más segura para los usuarios que diariamente transitan por esta importante vía de comunicación. Sin embargo, en las primeras semanas de abril del 2025, el programa Bachetón reportó un avance general del 99% en su primera etapa, correspondiente a la reparación de 288.300 baches en 43.695 kilómetros de la red carretera. Al mismo tiempo se avanzó con la conservación rutinaria con un avance general de más del 85%, con un acumulado de 487 kilómetros para una superficie atendida de más de 4 millones de metros cuadrados rehabilitados. El programa de conservación de carretera Bachetón continúa progresando y ya abarca todo el territorio nacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sigue trabajando en la conservación de la red carretera federal libre de peaje a través del programa de conservación de carreteras Bachetón. En esta primera fase de bacheo, la meta es cubrir 44.120 kilómetros y hasta la fecha se han atendido 43.442 kilómetros, lo que representa un avance del 98.5%. Esto equivale a la reparación de 284.800 baches, utilizando 206.900 toneladas de mezcla asfáltica, que han cubierto más de 1 millón de metros cuadrados de superficie.
En cuanto a la repavimentación, se han completado 446 kilómetros de los 688 proyectados, lo que suma más de 4 millones de metros cuadrados rehabilitados, con el uso de 469.800 toneladas de mezcla asfáltica. Estos logros han sido posibles gracias al esfuerzo de 336 cuadrillas de trabajo, con 2.429 trabajadores y más de 2.385 equipos especializados. El programa de conservación de carreteras Bachetón continúa progresando y ya abarca todo el territorio nacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sigue trabajando en la conservación de la red carretera federal libre de peaje a través del programa de conservación de carreteras Bachetón. En esta primera fase de bacheo, la meta es cubrir 44.120 kilómetros y hasta la fecha se han atendido 43.695 kilómetros, lo que representa un avance del 99%. Esto equivale a la reparación de 288.300 baches, utilizando 207.700 toneladas de mezcla asfáltica que han cubierto más de 1 millón de metros cuadrados de superficie. En cuanto a la repavimentación, se han completado 487 kilómetros de los 688 proyectados, lo que suma más de 4 millones de metros cuadrados rehabilitados, con el uso de 469.800 toneladas de mezcla asfáltica. Estos logros han sido posibles gracias al esfuerzo de 336 cuadrillas de trabajo, con 2.429 trabajadores y más de 2.385 equipos especializados. Con el Bachetón se refuerza la seguridad vial para todas las personas que transitan por las carreteras del país. Con el segundo piso de la cuarta transformación, construimos, mantenemos y mejoramos las vías que comunican a México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Así que después de 5 meses de iniciar el programa Bachetón, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó la conclusión de la primera etapa con la atención de 44.120 kilómetros de longitud de la red carretera federal, equivalentes a más de 1.300.000 metros cuadrados de superficie para atender más de 300.000 baches, por lo que dichos trabajos se realizaron con la participación de 2.385 trabajadores por medio de 336 cuadrillas y 2.429 equipos. Concluye el Bachetón. Se concluyó la primera fase del programa de conservación de carreteras Bachetón y sus alcances se notaron en todos los estados de la República, con 44.120 kilómetros atendidos, cubriendo más de 1 millón de metros cuadrados de superficie. Con la aplicación de este programa se refuerza el compromiso permanente de brindar seguridad vial para todos los que transitan por las carreteras del país. Asimismo, para seguir con el programa de conservación de las carreteras, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a adquirir 20 trenes de repavimentación con una inversión de 850 millones de pesos, en donde cada tren se compone de 5 máquinas como la estabilizadora del suelo, extendedora, compactadores, pipa aspersora y la perfiladora. Con ello le permitirá mantener en buenas condiciones la red federal ante los baches, grietas o daños por desastres naturales. El programa Bachetón sigue avanzando alrededor de todo el país. Conoce la maquinaria que utilizamos para el bacheo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva a cabo para la conservación en toda la red carretera federal del país. Perfiladora fresadora. Esta máquina es la encargada de cortar y triturar el asfalto dañado. También es la encargada de reciclar las capas trituradas, evitando así el desperdicio de dicho material. Recuperadora. Esta máquina pulveriza la capa de asfalto y la mezcla con las capas debajo de este. Sirve para estabilizar el suelo que se bacheará. Extendedora. Como su nombre lo indica, es la encargada de extender y nivelar materiales como asfalto, concreto, hormigón, áridos, zahorras y materiales bituminosos. Sus funciones son aplicar y nivelar el material de pavimentación, controlar el grosor de dicho material y contribuir a la calidad y durabilidad de la infraestructura vial. La solución está aquí en corto, porque este México es de todo. Te invitamos a seguir conociendo la maquinaria que utilizamos para el bacheo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva a cabo para la conservación en toda la red carretera federal del país. Compactadora. Estas máquinas se componen de diversos tipos de rodillos que compactan, nivelan y alisan el suelo. Contamos con 3 tipos de compactadoras para el Bachetón. 1. Rodillo pata de cabra. Este rodillo se utiliza para estabilizar el suelo y materiales granulares. 2. Rodillo liso.
Esta se utiliza para compactar el asfalto añadiendo calor a este proceso. 3. Rodillo neumático. Esta máquina también sirve para compactar, pero su principal función es cerrar el poro del asfalto. La solución está aquí en corto, porque este México es de todo. Continuamos conociendo la maquinaria que se utiliza para el bacheo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva a cabo para la atención a las carreteras del país. Pipa aspersora de emulsión. Su función es hacer el riego de impregnación que sirve para que el asfalto pegue con las capas inferiores. Y lo que les describía, estamos adquiriendo trenes de repavimentación. Vamos a buscar que sean 20 para abrir diferentes frentes. Como vieron en el caso del estado de Guerrero, ante contingencias que se presentan cada año, entramos nosotros a apoyar no solamente la red federal, sino también la red estatal. Y de ahí que estos sistemas nos puedan apoyar también en casos de contingencias, a los cuales hay que entrar de inmediato. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.